¿Cómo te vamos a dejar? Buen día, bienvenido. Muy buen día, Francesco, Marisela, buen día, Claudia, buen día para todos los oyentes, para los televidentes. Hoy, 17 de agosto, es el Día Mundial del Peatón. El peatón, ¿no? Importante. Siempre Claudia nombra, o sea, nombramos en clave con todo el equipo la importancia de respetar al peatón. No siempre he respetado. Acá de hecho que no, ¿verdad? Acá no se En cualquier respeta. lugar del mundo sí. Pero como peatones también tenemos que saber derechos y deberes, ¿verdad? Sí, Claro. Creo que se dice derechos y deberes, ¿verdad? En los últimos tiempos sí yo creo que hubo un importante avance en el respeto a la franja peatonal según mi punto de vista. Ahora es como que, no digo que somos perfectos, pero de repente uno está en la franja y en pleno Mariscal López la gente frena. Ya, eso es importante. Ellos estaban mirando de fondo la franja y ya no se ven. Sí. Y lo que quería mencionarte también es, dentro de esa falta digamos, de cultura vial, el tema que también la gente cruza en cualquier parte, ¿verdad? En la mitad de la calle, Sí. se salta, están estas famosas divisorias, pasa por encima, y son cosas que tenemos que saber cuidar. De hecho, en las esquinas siempre donde está la marca que vemos, es la que corresponde en este caso utilizar. También es un día muy particular, el Día Mundial del Gato Negro. El gato negro, Se increíble. le cargó un estigma negativo. Ay, perdón, mi garganta. Sí. No se preocupe. No, como era, cree que es domingo y tiene que descansar. Sí. Cree que es domingo, no como lo que es domingo, ¿verdad? Pero quiere seguir descansando. Pero se le cargó una mala onda al gato negro y pobre no tienen, ¿qué culpa tienen ellos? Eso ¿Verdad? reivindica justamente esa cuestión que estás diciendo en el sentido positivo, ¿verdad? Pero ¿de dónde se le ve? Porque es cierto lo que dice Claudio, se le ve de manera peyorativa al gato negro. Una cuestión hasta diabólica, Sí, vinculada a la práctica de la diabólica. brujería y todo, ¿Será que ¿verdad? tiene algo que ver el arte, el cine? Y seguro que sí, porque Porque por no. allí se pasan normalmente las películas que la gente después asume como verdad, ¿verdad? Como Vamos a contar la cuestiones ciertas. inteligencia Sí. artificial. También un día como hoy fallecía el libertador de América, José de San Martín. Mira. Sí, en 1850. Un día como hoy también, este de los grandes, el historiador, profesor, escritor, Alfredo Viola, gran reivindicador de la figura de Pablo Díaz de Francia. Él nacía en 1929, el doctor Alfredo Viola. Tuve la satisfacción de que haya sido también profesor mío. Nacimiento de también otro gran compositor y músico que marcó una época en tiempos de lo que llamamos el nuevo cancionero, que es Carlos Noguera, nació en 1950. También un día como hoy nacía el automovilista Nelson Piquet en 1952. También el argentino tenista Guillermo Vilas en 1952. También está el cumpleaños de Mina Feliciangeli. Mira, Un saludo para la Sí, querida. que es del año 1959. Y un último dato. Un día como hoy nacía un joven sociólogo, hoy en día muy requerido también, investigador, docente, que es Carlos Aníbal Pérez. Él nació en 1985. Carlos Pérez. Carlos Pérez, sí. Fue mi profesor en la maestría. Sí, y también el primer escritor de un libro sobre folclore del Paraguay, siendo el brasileño. Él había venido acá a dictar un curso en la Universidad Católica y es el profesor Pablo de Carvalho Neto. Él fallecía en un día como hoy en el año 2003. Y un sacerdote, escritor y docente, estudioso guaraní también, el monseñor Mariano Celso Pedroso, fallecía en un día como hoy en el 2004. Qué lindo me dejará. Qué Acá bueno. tengo alguna referencia, Francesco, sobre el gato negro. Hoy es el Maracayajún Ahora Ara. cállate, exactamente. ¿Ah, ¿Viste? sí? ¿Qué Ejemplo dice feliz. Maracayá? Es un Maracayajún Ara. Ayer ya te dijimos Va, que pero el compromiso debería venir con vecina todo. Maracayá. No, y el Maracayajún Ara. No, lo que pasa, Mónica, que Claudia, yo le aprecio mucho, Claudia, yo en serio que es una gran persona, pero la envidia le corroe. Tú sabes que escucha mi guaraní, la envidia le toma completamente el corazón, Mónica. No recibe. No puedo, disculpame, Francesco. Fíjate, yo le dije el Maracayajún, y me dijo, ¿qué es? Yo no entendí. Maracayá. Pero, Por eso yo no entendí también. esa fue una intervención sorpresiva. Claro, Sí, Sorpresiva. Así somos los que usamos la guaraní, Mónica. La creencia de que los gatos negros traen mala suerte tiene que ver con raíces históricas y culturales, principalmente en Europa, durante la Edad Media, y se asocia con brujería, después simbolismo del color negro, al final, pobrecitos, los gatos negros, supersticiones populares
y contraste cultural. No en todas las culturas los gatos negros son de mala suerte. Por ejemplo, en Japón se los considera símbolos de buena fortuna, especialmente para los solteros. Mira un poco. Y en Egipto dice que eran venerados. Sí. Eran venerados. Venerado, sí, sí. El gato negro. El gato. Yo sé que el gato en Egipto era venerado, pero no sabía que el gato Es negro. particular, porque Ya. es llamativo, pues. Y una costumbre, también una creencia, que la gente que se ve cruzar el gato negro en el camino, se da la vuelta y retrocede y busca otro camino. Vos sabés que mi papá era así. ¿En serio? Mi papá era así, se le cruzaba un gato negro cuando estaba manejando y pegaba la vuelta y tomaba otro camino. Y lo mismo con el tema de las escaleras. Yo intento no ser tan supersticiosa. Pero sí hay algo, ya vamos a hablar de supersticiones ahora, hay algo que a mí me frena siempre. Dice que cuando salís de tu casa y te olvidas de algo no tenés que volver. ¿En serio? Sí, ¿verdad? Ahí va Gandhi. Pero yo siempre... A eso me refiero. Pero si volvés, dice que tenés que ir por otro camino, no por el mismo otra vez. Ok. Pero yo, vos sabes que yo siempre vuelvo, porque yo siempre me olvido de mis cosas. Yo todos los días me olvido de mis cosas y todos los días vuelvo así. Yo vuelvo, pero no entro a casa, por ejemplo, le pido a alguien si puedo que me pase, pero dicen que es Ay, no te tenía así, ¿eh? Sí, sí. Ahora, lo del gato negro en Egipto, si mal no recuerdo, porque ahora vi la imagen, estaba asociado a un dios o a una diosa. El gato negro, creo que era el dios de la fertilidad o de la protección. Y Cleopatra no tenía un gato negro, ¿no, verdad? No te quiero mentir, eso no te quiero mentir. Pero sí era algo así como algún dios de Egipto se veía reflejado. Así que Maracayahú, Maracayá. Maracayá, Sí, Maracayá. sí, Maracayá, Sí, con Maracayá y guitarra. claro, Sí, parece... Maracayá, Ara. Sí, sí, estamos con todo, pues.